Esta es una historia real que marcó la vida pacífica entre los pobladores de una zona rural del boscoso estado de Idaho. En un soleado día de verano, 3 jóvenes cazadores locales salieron en búsqueda de algún ciervo, quizá con suerte, hasta podrían encontrar uno grande. Comenzaron su día de caza, internándose en el espeso bosque, siguiendo un delgado sendero que se había creado con el constante paso de los lugareños y cazadores. Ya que al final del bosque se encontraba un hermoso río de aguas cristalinas que era utilizado como sitio recreativo. Mediante los 3 jóvenes se movían bajo la sombra de los imponentes árboles y la espesura de la vegetación, uno de ellos se percató a la distancia de la presencia de muchas aves de carroña posadas entre los árboles y la hierba. Este joven cazador tuvo la idea de ir a observar, ya que por la cantidad de aves debía de tratarse de un animal de grandes dimensiones. Los otros 2 jóvenes estuvieron de acuerdo y se desviaron hacia el sitio. La hierba era alta y no les permitía ver de lejos lo que había en el lugar. Fue hasta que llegaron al sitio cuando los 3 jóvenes cazadores palidecieron por lo que sus ojos estaban mirando. Al salir de la espesura del bosque y al verse rodeados de una cantidad absurda de aves carroñeras, se encontraron de pie justo debajo de 2 cadáveres. Estos se encontraban colgados del cuello, con las manos atadas a la espalda y sin camisa. Los cuerpos tenían un tiempo prolongado en el lugar debido a la presencia de buitres y demás aves de carroña y a que la piel de los sujetos comenzaba a tomar un tono oscuro debido a la descomposición cadavérica. A pesar de la sensación de pánico provocada por el impactante hallazgo, los jóvenes observaron a los sujetos con la finalidad de tratar de reconocer a alguno de ellos. Pero no fue así, los hombres muertos no eran conocidos para los jóvenes. Habiendo observado la escena, regresaron a toda prisa al pueblo e informaron al sheriff de lo sucedido. Se marcó la escena del crimen y se realizaron las investigaciones forenses que arrojaron los datos más extraños y escalofriantes que cualquier forense se podría esperar. Se determinó que el material con el que sus manos estaban atadas no era ningún tipo de cuerda, sino que se trataba de los mismos tendones de las manos de los sujetos que habían sido desprendidos para ser usados como cuerdas. También se descubrió que los dedos de los hombres habían sido amputados hasta la mitad. Aquel hecho, aunque sorprendió mucho a los forenses, no era tan increíble como el que descubrieron después. Se determinó que ninguno de los cadáveres tenía dentadura, parecía que había sido removida de forma brusca debido a los daños ocasionados en los huesos dentales. Además, tal hecho había sido realizado en otro lugar, ya que no había ni un solo diente en la escena. Cuando la investigación policial comenzó, se intentó determinar la identidad de las víctimas. Sin embargo, no había manera de hacerlo, los dedos habían sido cortados, por lo que no se podía recurrir a las huellas digitales, los dientes habían sido arrancados, por lo que no había manera de recurrir a registros dentales, y sus rostros estaban sumamente desfigurados por el proceso de putrefacción que hacía imposible identificarlos mediante el rostro. Bajo todas las negativas circunstancias antes mencionadas, los forenses concluyeron que estas acciones habían sido llevadas a cabo a propósito, con la finalidad de que no fueran identificados, y por la zona en la que se encontraba la escena del crimen, el asesino o los asesinos tampoco tenían la intención de que fueran encontrados. El caso jamás fue resuelto. A día de hoy, solo queda el espeso y oscuro bosque como el único testigo de tan abominable suceso. La existencia de poblaciones rurales, rodeadas de extensas zonas ganaderas verdes y bosques con una densa vegetación es muy común en América Latina. Esta historia sucedió en Centroamérica. Una mañana de verano, en plena temporada de caza. 5 amigos salieron por la mañana en busca de liebres e iguanas. Se movieron a través de tierras ganaderas, en donde usualmente hay mucha vegetación, como una introducción previa antes de internarse a través del bosque. El día parecía de lo más normal, no habían tenido tanta suerte con las presas y para lograr abarcar más terreno en el menor tiempo posible, decidieron separarse. 3 de los amigos se fueron hacia un lado y los 2 restantes se fueron por otro. El primer grupo decidió entrar al bosque de una vez, pero los otros 2 amigos pensaron que rodear la brecha que separa el bosque de las parcelas sería una buena idea. Vaya mala elección resultó ser.
mientras los jóvenes caminaban bajo la sombra de los árboles. Divisaron a la distancia lo que parecía ser un hombre recostado en el tronco de un árbol, arropado por su sombra. Como tal hombre estaba en su ruta, los ingenuos jóvenes decidieron pasar saludando. Mientras se acercaban, uno de ellos comenzó a tener un mal presentimiento. Su subconsciente le gritaba por dentro que algo de la situación tenía tintes extraños. Mientras más caminaban hacia el sujeto, el joven comenzó a cuestionarse a sí mismo. ¿Qué podría estar haciendo una persona recostada en el suelo a tanta distancia de la población? Podría ser un ganadero más, pero no había ganado cerca de la zona. Podría ser otro cazador, pero en ese caso, no estaría sentado perdiendo el tiempo. Entre tanto cuestionamiento interno, finalmente llegaron al lugar. Rodearon el ancho tronco del árbol y fue ahí donde los cuestionamientos se acabaron. El mal presentimiento era real. Nunca se había tratado de una persona descansando, sino más bien de un cadáver. Los jóvenes se vieron frente a frente con el cadáver de un hombre. Aunque la adrenalina en sus cuerpos era enorme, se detuvieron lo suficiente para notar el deplorable estado en el que se encontraba el cadáver. Se encontraba boca abajo, su cabeza había sido destrozada con algún objeto desde la parte de atrás, sus globos oculares se habían salido de sus órbitas y le habían arrojado ramas y hojas encima para tratar de cubrirlo. Los jóvenes no se detuvieron más, y bajo el terror que los invadía corrieron a toda velocidad del lugar. Se encontraron con el resto de amigos, y salieron todos deprisa de la zona. Uno de ellos informó a la policía del hallazgo y se montó una investigación sobre el hecho. Lo más espeluznante de la situación se encuentra aquí. Se informó después que el cadáver era sumamente reciente. Aún no presentaba señales de rigor mortis, los insectos no lo habían tocado, y la sangre encontrada aún estaba fresca y coagulada. Por lo que presumiblemente habría sido asesinado esa misma mañana de 1 a 2 horas antes del hallazgo. Esto implicaría que los 5 amigos estuvieron cazando liebres esa perfecta mañana, mientras alguien más era cazado. Aquel dato heló tanto la sangre de los 5 amigos, que jamás volvieron a salir de cacería. El miedo a que alguien los estuviera vigilando en el bosque era insoportable. A pesar de la amplia investigación montada tras el hecho, jamás se encontró al responsable del crimen. Gracias por ver el video. Dale like y suscríbete para más historias y leyendas de Ultratumba.